Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 25 de enero del 2022 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia, hoy vamos a leer Éxodo 11, capítulos 11, 12 y 13. Éxodo, capítulos 11, 12 y 13. Ayer estuvimos pues viendo el inicio del libro de Éxodo, cómo el Señor preparó a Moisés, cómo el Señor eh, escuchó el clamor de esclavitud en el que estaba el pueblo de Israel, y dice el Señor que escuchó ese clamor por libertad. Y vemos cómo hubo un proceso de desarrollo de la fe. Vuelvo y les digo, como hablamos ayer, para el Señor era más sencillo seguramente levantar su mano contra Faraón y sacarlos automáticamente. Los tiempos del Señor son muy diferentes a nuestros tiempos y seguramente nosotros somos un poco más apresurados que el Señor, pero sabemos que el Padre contempla todas las cosas. Nosotros a veces solo vemos una parte de las cosas, pero el Padre lo contempla todo. Y fue necesario este proceso de las plagas, de los, digámoslo así, de los diálogos o las discusiones entre Faraón, Moisés y Aarón, para que el mismo pueblo pudiera sanar, liberarse. Porque como hemos escuchado tantas veces de muchos maestros, que podríamos salir de Egipto, pero qué tal que Egipto no salga de nuestro corazón. Y el punto de la libertad no es solo salir de ese escenario en el que creemos estar esclavos, sino que hay una esclavitud en el corazón y en el alma. Y todo este proceso fue el medio que el Señor permitió para que pudiéramos experimentar libertad y viéramos, o que el pueblo de Israel, bueno, y nosotros también viéramos su mano prodigiosa. Llegamos entonces al capítulo 11, donde el Señor determina una última plaga, digámoslo así, un último juicio contra Egipto, y pues es un juicio que va en el Antiguo Testamento, y así lo vemos nosotros como cristianos. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos, de tipologías que nos muestran la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, la Pascua, que es la que se menciona en los siguientes capítulos, es una de las eh, experiencias que tuvo el pueblo de Israel que nos muestra más claro la obra redentora del Señor Jesucristo. Cristo mismo es nuestra Pascua, es aquel cordero inmolado que nos permitió ser cubiertos por su sangre para que la muerte espiritual y eterna no llegara a nosotros. Y Él como primogénito, como primero como unigénito, luego como el primogénito de todos nosotros, pues Él va a ser ese sacrificio, ese primogénito que moriría también aquella noche. En el capítulo 11 se determina entonces el último juicio que el Señor tiene contra Egipto, un juicio contundente, un juicio que iba a ser determinante para dar ese paso hacia la libertad. Mm, ¿Qué implicaba? Bueno, todo lo que el capítulo 12 nos va a explicar, pero quisiera explicarles algo a ustedes que están leyendo la Biblia de manera cronológica y tienen su guía devocional. Encontrarán que los versículos en el capítulo 12 van y vienen, y quisiera aclararles un poco para que en su lectura personal lo puedan hacer de buena manera. El capítulo 12 en la guía devocional que espero que todos tengan, dice Éxodo 12 del 1 al 20. Y si miramos rápidamente, estos primeros 20 versículos nos van a hablar del mandato que el Señor le da a Moisés y a Aarón
de celebrar la Pascua, ¿sí? Entonces les da las normas, les da las instrucciones, les da los mandatos, los preceptos que ellos tienen que guardar en esa Pascua. Acordémonos que la escritura de la Biblia es muy posterior a los hechos que nos narra la Biblia. Podríamos hablar de décadas tal vez, en el mejor de los casos, en otros casos podríamos hablar de cientos de años después, se plasman en la escritura los acontecimientos. Todo nace en una tradición oral. Así que por eso es muy posible que las narraciones de la Biblia van y vuelvan, ¿sí? Tienen como que se adelantan un poco, vuelven un poco al pasado. Este capítulo 12 se organizó, así hay todo un estudio sobre los acontecimientos cronológicos de la Biblia, y por eso ustedes en su guía ven primero que dice capítulo 12 del 1 al 20. Entonces les decía, allí está narrando lo que el Señor les está instruyendo que deben hacer. O sea, si es cronológico, lo primero que pasa en la narración de la Pascua es la instrucción del Señor de cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer, con quién lo deben hacer. Y por eso está primero del 1 al 20, luego del 43 al 49, porque si ustedes miran el capítulo 12, versículo 43, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, y vuelve a dar otras instrucciones. O sea que en esos versículos 1 al 20 y 43 al 49 es la primera, digamos, el primer paso de la Pascua, la instrucción del Señor. Pero luego en la guía devocional se devuelve al versículo 21 al 28, porque viene el segundo paso. Entonces, el primer paso, que vuelvo y les digo, está del 1 al 20 y del 43 al 49, es la instrucción del Señor sobre la Pascua. Luego, el segundo paso, que está entre el 21 y el 28, es la convocatoria que hace Moisés a los ancianos para darle la instrucción que recibió del Señor. Y eso está en el 43, 49, perdón, 21 al 28, que dice de la siguiente manera. Moisés convocó, estoy en el 12:21, a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Sí? Entonces, primero recibe la instrucción del Señor, luego comparte la instrucción del Señor de cómo debía ser la Pascua. Y luego la guía nos dice que leemos el versículo 50. Y mire lo que dice el 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Reciben la instrucción, luego comparten la instrucción y luego ejecutan la instrucción. Y ahí vemos de manera cronológica ese capítulo 12. Luego la guía nos dice que nos devolvamos al versículo 29 al 36. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29 del capítulo 12. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito, o sea que a partir del 29 hasta el 36 está lo que pasó aquella noche en la Pascua. Y luego viene el versículo 51. ¿Qué dice el 51? En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, aquí vemos en este siguiente bloque que después de que ellos reciben la instrucción, comparten la instrucción, ejecutan la instrucción, el Señor obra conforme a la instrucción y por eso ellos salen de Egipto. Y luego la guía nos devuelve al 37 donde dice, partieron los hijos de Israel. O sea que ya después de todos los acontecimientos de la Pascua se cumple el propósito final que era que salieran de Egipto. Quiero decirles que esta lectura cronológica nos va a demandar mucha atención, concentración. Qué chévere, porque Nehemías 9:9 así nos llama a leer la escritura. Dice que la leamos prestando atención, que estemos atentos. Les voy a leer literalmente Nehemías 9:9 para que miren la manera como Nehemías invita al pueblo a que se lea la escritura. Y dice así, Nehemías 9:9.
Perdón, 8:8, no 9:9, sino 8:8 dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Repito y corrijo, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso este ejercicio de tratar de leer la Biblia de manera cronológica. Esto nos demanda ponerle sentido a la escritura. Sí, espero haber sido claro y así para que ustedes en lecturas posteriores puedan ir viendo el orden. Tiene mucho sentido, nos ayuda mucho a ubicarnos en el relato y a darle coherencia a ese relato, porque no sé si ustedes a veces se han encontrado en relatos bíblicos que queda un poquito desubicado porque va, vuelve y como que se devuelve, vuelve al futuro. Eso pasa, por ejemplo, con el tema de Caín y Abel. Cuando se aparece la mujer de Caín, ¿de dónde apareció la mujer de Caín? Por eso hay que empezar a desglosar un poco y el mismo relato bíblico nos va dando esas respuestas. Pero, ¿qué vamos a sacar para nosotros hoy de esta lectura? Sin duda alguna, llegamos al clímax de este proceso de liberación que el Señor está ejecutando a través de sus siervos Moisés y Aarón del pueblo de Israel. Hay 10 plagas, llegamos a la 10ª, la muerte de los primogénitos. Y hay un acontecimiento y desde aquí el Señor está marcando lo que va a hacer y todo ese proceso de redención que se va a materializar perfectamente en Jesucristo, la Pascua. Y aquí, en esa noche, en ese día, se celebran dos fiestas fundamentales que van a quedar como celebraciones perpetuas y van a ser la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dos cosas muy importantes que tenían que acontecer para la libertad. La levadura, panes sin levadura. Uno, porque apremiaba la salida y no tenían tiempo de leudar la masa. Pero dos, que es lo que nos va a enseñar la Biblia más adelante, quitar toda sustancia, eh, todo pensamiento o actitud que puede contaminar nuestro corazón. La levadura es un símbolo de contaminación. La levadura es un símbolo de orgullo y de soberbia. Y es lo que el Señor Jesús en sus disertaciones con los fariseos les va a decir. Están inflados, están llenos de orgullo, de soberbia, de apariencia. La levadura como tal es apariencia. La levadura infla, contamina. La levadura se multiplica además. Y para poder experimentar esa libertad era necesario quitar toda levadura de las casas. Uno, ojo con eso, quitar la levadura, sacar todo lo que contamina. A veces nos llenamos de unos orgullos tan, tan tontos porque manejamos un orgullo en nada. ¿Sí? A veces manejamos un orgullo hasta por unos zapatos bonitos, un orgullo hasta por el lugar donde vivimos, de verdad. Un orgullo de cosas tan vanas y tan efímeras y tan pasajeras. Y un orgullo tonto porque nadie sobrevive con orgullo. De hecho, por orgullo muchos han perdido la vida. Por orgullo muchos han perdido cosas muy bellas en la vida. El orgullo es una de las peores cosas que puede tener una persona en el corazón, y menos un creyente debería tener en su corazón orgullo. La soberbia, la altivez, respecto a la fe y el camino de la fe, si hay algo que estorbe para que nosotros podamos ver al Señor es el orgullo, la soberbia y la altivez. El Señor mira de lejos a los soberbios. Y la levadura que el pueblo de Israel tenía que cortar aquella noche tiene que ver con ese orgullo inútil, ese orgullo vano, vacío, hueco, que no trae nada bueno a la vida. La humildad, la sencillez, más bien es lo que nos va a abrir puertas delante del Señor y seguramente que en el mundo entero nos va a abrir mejores puertas. Uno, quitar la levadura. Pero dos, había algo muy importante y son las instrucciones que el Señor le da a Moisés respecto a las familias. Y devolviéndonos al capítulo 12, versículo 2, dice: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación
de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y viene esa condición muy importante, además de quitar la levadura de las casas, es que estuviéramos en la casa en familia, que nos congregáramos en torno a un sacrificio que se conocería después el sacrificio pascual, a un cordero puro, sin mancha, que fuese inmolado, cuya sangre cubriera cada hogar, y que cuando el ángel del Señor pasara ejecutando el juicio, al ver la sangre de ese cordero santo, limpio, cuando hablo de santo es algo diferente, exclusivo, limpio y sin mancha, esa sangre iba a proteger a los miembros de la familia. Claro, los miembros de la familia que estaban representados en que el primogénito sería sacrificado. Vemos entonces cómo este acto de liberación del Señor viene a afectar el seno familiar. Si alguien no estaba en familia, si alguien no estaba en el lugar que le correspondía, perfectamente podría no ser cubierto por esa sangre del cordero. Aquella noche entonces pasa el ángel del Señor ejecutando el juicio del Señor. Ahora, no nos compete a nosotros juzgar el acto soberano del Señor. Eso está en la mente del Señor, nosotros no somos Dios. Y aquella noche dio la oportunidad de un medio para salvación. Yo, y algunos me han escuchado, yo tengo una teoría que si alguna familia egipcia hubiese escuchado la instrucción que el Señor le dio a Moisés y hubiese tomado un cordero y se hubiese reunido en su casa y hubiesen untado con la sangre del cordero los postes y el dintel de su casa, el ángel que estaba ejecutando el juicio pasaría del arco. Estén seguros porque la misericordia del Señor no hace acepción de personas y no tiene límites. Y también, si una familia israelita no hubiera obedecido la instrucción que el Señor le dio a Moisés y a los ancianos de hacer este acto del sacrificio del cordero, pues también seguramente esa familia israelita no hubiese sido cubierta en la ejecución del juicio del Señor. Y aquí vemos entonces cómo aquella noche prodigiosa el pueblo de Israel es liberado de Egipto, más o menos a medianoche, más o menos no, la Biblia dice que a medianoche, que el versículo 29, que aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito, y empieza la narración donde los egipcios apremian a los israelitas para que salgan. Bueno, el plan del faraón era que salieran a adorar y cesara la mortandad. Faraón no contaba con que nunca volvieran, por eso es que los persigue. Faraón esperaba que volvieran los israelitas. Y aquella noche maravillosa es liberado el pueblo de Israel. ¿Qué le pide el Señor a Moisés y al pueblo? Que hagan memoria. Y dice, la Biblia lo manda como una ordenanza, y dice el capítulo 13, versículo 8: lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. O sea, que hicieran memoria y recordaran que el Señor había liberado. De allí es lo que nosotros debemos hacer frecuentemente, hacer memoria de la obra redentora del Señor. Que este sea un buen día para hacer memoria de que el Señor pasó por alto gracias a la sangre del Cordero Santo Jesucristo, y que nosotros seguramente debíamos haber sido eh, merecedores del juicio del Señor, pero que ante el juicio del Señor, la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado, nos cubrió y el Señor pasó por alto. Y en vez de ser pues, víctimas o más bien merecedores de ese juicio, el Señor nos dio salvación y redención. Démosle gracias hoy al Señor por la libertad.
Démosle gracias hoy al Señor por haber pagado ese precio altísimo por nosotros. Démosle gracias hoy al Señor porque su sangre preciosa fue derramada por nosotros, por nuestras familias. Y pidámosle al Señor que nos permita ser salvos en casa. Y que seguramente muchas veces aquel que profesa la fe, aquel que se congrega en una iglesia, por no ajustarse y alinearse al plan divino, no es instrumento útil para la salvación de su familia. Pidámosle hoy al Señor que nos ajuste a sus parámetros, que nos alinee a su voluntad. Que así como Moisés, Aarón, los ancianos entendieron la instrucción, la compartieron y trataron de cumplirla cabalmente, empecemos nosotros. Que esa libertad sea una realidad en nosotros, para que la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo, también derramada por nuestra familia, les cubra y que ellos sean redimidos como lo fuimos nosotros. Que nuestra casa sea un refugio, un medio de salvación. Y yo quiero invitarla a que en este momento ore por ese miembro de su familia que tal vez está un poco desorientado, perdido, y oremos por ellos. Primero, que nuestro testimonio sea consistente, que no bajemos la guardia en la oración, que la luz del Señor venga a nuestros hogares y que la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario también sea el precio que libere y redima a esa persona de nuestra casa. Que ninguno se pierda, que ante el juicio divino estemos cubiertos y amparados por su gracia y su bondad. Oremos por la salvación, por la libertad. Oremos por la libertad del alma y de los corazones de nuestros hijos, que muchas veces tenemos que ser humildes, despojarnos de toda levadura y reconocer que muchas veces a nosotros nos ha faltado amor, ternura, comprensión, sabiduría, pericia de manos, integridad de corazón, para orientar a nuestros hijos al camino de la verdad. Señor, y tú has sido tan paciente, tan dulce, tan especial con nosotros, que solo tú a través de nosotros puedes orientar y salvar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, Señor. Yo te pido que saques de mi hogar, Padre, la partícula más pequeña de altivez, soberbia y orgullo. Que si en algo he de gloriarme, dice la Biblia, si en algo he de gloriarme, sea en conocer y entenderte a ti, Señor. Haces juicio, justicia y misericordia. Si en algo, Señor, tampoco es que me llene de altivez por conocerte. Por el contrario, que el conocerte llene mi corazón de tu carácter. Padre, ven, por favor, y salva nuestra casa, nuestra familia. Que ninguno se pierda. Yo te suplico, Padre, que tu misericordia, que es nueva cada mañana, sea prolongada sobre los nuestros hoy. Llena cada corazón atribulado, triste, preocupado, ansioso, de tu paz, de tu esperanza. Consuela, Señor, al abatido, fortalece el débil, sana al enfermo, provee, Señor, al necesitado, conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén.